Bueno, saludos compañeros, compañeras. Vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Recordemos que en nuestra clase pasada nos quedamos en la transformada inversa mediante la integral de una transformada, ¿no? La cual involucraba obviamente que nosotros cumpliéramos con cierta estructura, determinar ciertos parámetros, dentro de los cuales el más importante era este que estamos observando aquí, ya que daba paso a que nosotros determináramos pues cierta cantidad de integrales. Vamos a continuar con una técnica o un teorema más mediante el cual nosotros vamos a poder obtener pues transformadas inversas. Entonces damos inicio con esto y ahora sí, esta técnica se le conoce como teorema para el cálculo de inversas mediante traslación NGT. Es hasta cierto punto pues una técnica ya conocida por nosotros, ya que en su momento trabajamos la respectiva contraparte. Bueno, este teorema únicamente se va a aplicar en todas esas funciones en el mundo de Laplace, por supuesto, que cumplan con la siguiente estructura. Es decir, debo de tener una exponencial elevada a menos cs multiplicando algo llamado f de s. Si dicha estructura en la función a transformar se cumple, entonces la correspondiente transformada inversa va a poderse expresar de manera analítica de la siguiente forma, como f de t menos c por u de t menos c. Este elemento de aquí, recordemos que es una función escalón unitario, la cual nosotros utilizamos mucho para evitar que al momento de que se presente la correspondiente traslación en eje t, pues la curva no vaya a presentar deformaciones algunas. Este elemento de aquí, pues es obviamente la función que presenta la traslación, y de todos estos elementos hay que destacar obviamente a C, porque C es, por así decirlo, el atraso que presenta la función, y como es un atraso, este tiene que ser mayor a cero. Jamás puede ser igual a cero por un motivo muy simple. Si nosotros lo consideramos, jamás estaríamos presentando traslación, ya que estrictamente hablando la función estaría partiendo del origen, como lo hace estrictamente hablando también, pues casi toda función. Bueno, si nosotros queremos obtener la transformada inversa por esta técnica, debemos de asegurar 3 puntos. Número 1, verificar que se cumple el correspondiente formato. Si este no se cumple, yo no puedo aplicar la técnica. Segundo, hay que determinar el valor de C, es decir, el atraso, y obviamente la correspondiente transformada inversa de todo aquello que se considere f de s. Y por último, vamos a sustituir los datos obtenidos en la correspondiente ecuación. Si así lo permite dicha expresión matemática, perdón, pues nosotros podemos simplificar, acomodar, reajustar, etcétera, etcétera. Pero como tal, pues a diferencia de la técnica pasada, aquí no tenemos todavía que hacer pasos extra al resolver una integral. Bueno, vamos a poner en práctica esta técnica con los siguientes 2 ejercicios y vamos a retomar al número 1. Bueno, tenemos que aplicar la transformada inversa mediante traslación en eje S, por lo tanto es importante para nosotros verificar que se cumpla con el respectivo formato. Entonces, paso número 1, verificar que se cumpla con la estructura solicitada. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la estructura solicitada? Precisamente E a la menos CS, que multiplica algo llamado F de S. ¿Con respecto a qué lo vamos a comparar? Bueno, pues lo vamos a comparar con esta exponencial que se encuentra elevada a menos pi s entre 2, y todo eso multiplicado por s entre s cuadrada más 9. ¿Qué me exige el formato de la inversa mediante traslación en eje t? Primero, que nosotros tengamos una exponencial. ¿La tenemos? La respuesta es sí. Segundo, esa exponencial debe de estar multiplicando otra cosa.
nosotros la tenemos, también la tenemos. En este caso, pues f de s podría considerarse como s entre s cuadrada más 9. ¿Qué podemos establecer? Bueno, podemos establecer que efectivamente h de s tiene la estructura. Perfecto. Como tiene la estructura, nosotros podemos acudir a nuestro paso número 2. Este paso número 2 nos invita a que nosotros calculemos dos ingredientes muy importantes. Ingrediente número 1, pues el valor de C, es decir, el retardo, lo que permite trasladar hacia la derecha a mi correspondiente función en el dominio de T, y por supuesto la inversa de lo considerado f de S. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, que resulta ser el valor de C. ¿Dónde lo puedo sacar? Pues precisamente en la exponencial. Por lo tanto, voy a tomar e a la menos cs y lo voy a igualar con e a la menos pi s entre 2. Ok, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues la misma base, por lo tanto, mismo exponente. Esto queda como menos cs es igual a menos pi por s entre 2. Cancelamos algunos elementos, menos y menos, s y s, y lo que sobrevive es precisamente c igual a pi medios. Listo. Ya tenemos nosotros nuestro primer ingrediente. Vamos con el segundo. Este segundo ingrediente va relacionado con la inversa de lo considerado f de s. Bueno, ¿quién es f de s para nosotros? Pues todo eso que es multiplicado por la exponencial. Por lo tanto, para nuestra causa, pues tendríamos entonces la transformada inversa de s entre s cuadrada más 9. Bueno, hay que calcular esa transformada inversa. Recuerden, primero vamos a tablas, pretendiendo encontrar algo que sea casi igual. En su defecto, tendremos que encontrar algo que medio se parece, y si ya de plano no se parece ni siquiera en un signo, pues tenemos que aplicar otro teorema. Perdón, entonces vamos a buscar en tablas algo llamado s entre s cuadrada más 9. Vamos a salir de aquí y tendremos entonces lo siguiente: s entre s cuadrada más 9. La 7, ¿no? La 7, sí, 8. es la 8 o la 7. La 8, porque es ese, ¿no? Ese, ¿no? Podríamos pensar a lo mejor en la 12 o la 13, pero nosotros tenemos una suma de cuadrados y ellos tienen una diferencia de cuadrados, ¿no? Y eso ya, pues es un cambio muy importante para nosotros. Entonces, sí, concuerdo también con la número 8. ¿Ok? Bueno, aquí hay que ser muy precavidos y para ello es importante que nosotros comparemos numeradores y denominadores. Si algo falta, lo completamos. Si todo está cubierto, pues simplemente determinamos parámetro, sustituimos y acabamos. Entonces, bueno, tenemos s entre s cuadrada más k al cuadrado, y esto estaría relacionándose con s entre s cuadrada más 9. Ok, bueno, denominadores, ¿podemos considerarlos iguales? La respuesta es sí, porque en ambos casos yo tengo la suma de dos cuadrados. Numeradores, ¿pueden considerarse iguales? La respuesta es sí, porque literalmente son el mismo elemento. ¿Por qué hacer eso? Bueno, porque esto nos garantiza que f de s está completa. En español, pues no tenemos que agregar nada más. Como está completa, vámonos entonces a descubrir el valor del correspondiente parámetro.
En este caso sería K. Y para ello tendríamos S cuadrada más K al cuadrado, lo cual es estrictamente igual a S cuadrada más 9. Bueno, pues tenemos que S cuadrada y S cuadrada se van. Sobrevive K cuadrada es igual a 9. K es igual a más menos la raíz de 9. Y recuerden que siempre nos vamos a quedar con la raíz positiva para así no alterar pues el hecho de que nada más trabajaremos con valores entre 0 y t para el resultado de nuestra transformada inversa. Entonces, esto quedaría como K es igual a 3 positivo. ¿Y dónde vamos a sustituir K igual a 3 positivo? Pues precisamente aquí. Por lo tanto, tendríamos entonces que la transformada inversa de lo llamado f de s va a ser igual a ¿qué? Pues al coseno de 3t. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el segundo ingrediente. Vamos entonces con nuestro paso número 3. ¿Qué me pide ese paso número 3? Bueno, toma el valor de C y toma la inversa de f de s y sustitúyela en la correspondiente ecuación, la cual quizás de manera indirecta involucra pues a un cambio de variable. Bueno, vamos a abrir entonces nuestra nueva página y vamos a escribir lo siguiente. Paso número 3 sería sustituir información obtenida en paso 2 y colocarla cuando sustituimos obtenida en paso 2 en la respectiva ecuación general. Bueno, ¿cuál es esa famosa ecuación general? Pues si estamos hablando precisamente de la inversa mediante traslación en eje t, pues tendremos que trabajar con esta expresión de aquí. ¿Dónde está el famoso cambio de variable indirecto que les mencionaba hace unos momentos? Pues precisamente aquí. ¿Por qué? Porque el segundo como tal no aplicaría. Sería estrictamente nada más en el primero. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos f de t. En ningún momento calculamos f de t menos c. Por lo tanto, para solventar ese problema, únicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. F de t se va a estar transformando en f de t menos c, que para nuestra causa pues quedaría de la siguiente manera. Coseno de 3t estaría transformándose en el coseno de 3 que multiplica a t menos c. Y listo, ahí ya solventamos ese ligero inconveniente. Por lo tanto, ya de manera final, podríamos establecer que la transformada inversa de e a la menos pi s entre 2 que multiplica a s entre s cuadrada más 9 sería estrictamente igual a el coseno de 3 que multiplica a t menos c. ¿Cuánto nos dio el valor de c? Pues nos dio pi medios. Esto estará multiplicando a la función escalón unitario t menos c pi medios y con esto estaríamos llegando a la correspondiente solución. Recuerden que este valor y este valor tienen que concordar. De lo contrario, nosotros estaríamos alterando la respectiva curva al momento de aplicarle pues la traslación impuesta. Bueno, ahí tenemos, reitero, la respectiva solución, muy sencilla, creo yo. Es lo bueno de trabajar, por ejemplo, con la traslación en eje t. Simplemente determinamos retardo
establecimos la correspondiente transformada inversa y sustituimos con un ligero cambio de variable. Bueno, vamos ahora con nuestro ejercicio número 2. Para ello, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Entonces tenemos esta expresión. Y la pegamos aquí. Bueno, paso número 1, recuerden, hay que verificar formato. Como nosotros estamos interesados en la transformada inversa mediante traslación en eje T, pues este formato que pretendemos verificar es una exponencial elevada a menos CS que está multiplicando algo llamado f de s. ¿Con qué voy a comparar? Bueno, pues precisamente con e a la menos s entre s que estaría multiplicando a s más 1. Bueno, pregunta del millón. ¿Esto cumple con el respectivo formato? Pues a menos de que nosotros seamos como muy directos, podríamos pensar que sí, pero quizás para alguien más podría costarle trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues darle una segunda o tercera representación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar perfectamente bien que hay una exponencial multiplicando a otra cosa. Porque así tal cual, si nosotros somos muy puristas, podríamos decir, es que yo tengo una exponencial no multiplicando, sino más bien siendo dividida. Y ahí podemos entrar en conflicto y llegar pues a conclusiones no apropiadas. Bueno, vamos a darle una segunda representación. Entonces tendríamos aquí e a la menos cs que multiplica a f de s, lo cual se estaría comparando, por ejemplo, con esta exponencial elevada a menos s que multiplica a s por s más 1. Ahí ya tenemos, creo yo, algo mucho más palpable. Vienen las preguntas de rigor. ¿En tu función a transformar existe una exponencial? Sí, aquí está. ¿Esa exponencial multiplica a otro elemento? La respuesta es sí. Para ellos f de s sería nosotros, pues 1 entre s que multiplica a s más 1. Por lo tanto, podemos establecer que h de s tiene la estructura. Y como tiene la estructura, nosotros podemos ir a nuestro paso número 2. Ok, entonces paso número 2, hay que determinar el valor de C y la inversa de f de s. Bueno, vamos por lo sencillo, repito que es C, así que tendríamos entonces la siguiente ecuación. E a la menos cs estaría siendo igualada con E a la menos s, misma base, mismo exponente, por lo tanto menos s por c es igual a menos s. Menos y menos se cancelan, S y S se cancela, y lo que quedaría es que C es igual a 1. Ahí tenemos a nuestro primer ingrediente. Vamos con el segundo ingrediente que está relacionado con una transformada inversa. Transformada inversa de f de s. ¿Quién es f de s? Pues según esta notación, todo aquello que es multiplicado por la exponencial. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir esto de manera alternativa como 1 entre s por s más 1. Bien, hay que ir a tablas, buscar algo que se parezca, medio se parece, y si de plano ni siquiera la letra se parece, pues hay que buscar otro teorema. Entonces recuerden, es 1 entre s por s más 1. Pues 1 entre s por s más 1
Que no hay. No hay, ¿verdad? Sí, yo también por lo que. Hay un montón de expresiones hasta para regalar cuyo numerador es 1, pero no coincide el denominador. La que quizás más o menos se acerque es la 30, pero nosotros no tenemos elementos cuadráticos sumándose. Así que ni modo, no llegamos ni siquiera al medio se parece. Tenemos que utilizar inevitablemente un teorema. Entonces, aplicando teorema. Bueno, obviamente vamos a utilizar uno que ya hemos visto, ¿no? No vamos a inventar algo que ni siquiera hemos conocido, aunque sea por algunos segundos. Pregunta, a esta estructura, ¿yo le podría aplicar la transformada inversa como operador lineal? Sí, no, No, o por no, qué. porque no hay ninguna suma. Bueno, la suma está en el denominador. Estrictamente, como mencionaba su compañero, nosotros nada más tenemos a un elemento aquí. Y el teorema de la transformada inversa como operador lineal nos exige dos o más elementos que se estén sumando o restando. Por lo tanto, esa técnica de la transformada inversa como operador lineal no es aplicable. Bueno, podríamos aplicar la transformada inversa mediante la transformada de una integral. Sí podría, Ajá, ¿por qué? porque hay un 1 entre S Ajá, multiplicado por otra cosa. ajá, entonces sí, coincide perfectamente bien en cuanto a estructura. Entonces, se cumple con la estructura, o mejor dicho, se aplica la inversa mediante la transformada de una integral. ¿Por qué su compañero y yo concluimos en esto? Bueno, por lo siguiente. La transformada, bueno, la inversa mediante la transformada de una integral exige que nosotros tengamos la siguiente estructura, es decir, 1 entre s a la potencia n, que estaría multiplicando a otra cosa que podemos denotar como n de s. Bueno, vamos a comparar lo que nosotros tenemos. Así tal cual está aquí, pues no podría sospechar un poco, pero bueno, podemos jugar un poco con el denominador y llegar a la siguiente relación. Transformada inversa de 1 entre s que multiplica a 1 entre s más 1. Entonces, si nosotros relacionamos término por término, podemos cumplir de muy buena manera con la respectiva estructura. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Verificar formato. Ya lo hicimos. ¿Qué tenemos que encontrar después? Bueno, hay que determinar el valor de n y el valor de la transformada inversa de lo que se considere n de s. Entonces, vamos a abrir una nueva página y a encontrar cada uno de esos elementos. Ok, vamos a determinar al parámetro n. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues relacionando los siguientes dos elementos, 1 entre s a la n, que se iguala, mejor dicho, con 1 entre s a la potencia 1. Bueno, como son iguales, nosotros podemos establecer que s a la n es también igual a s a la 1.
Como tenemos la misma base, en consecuencia vamos a tener pues la misma potencia. Por lo tanto, n es igual a 1. Listo, ya la hicimos. Tenemos el primer requisito para esta nueva estructura. Vamos ahora con la transformada inversa de lo considerado n de s. Bueno, ahí tiene que ser con letra mayúscula, recuerden, porque hablamos de funciones ya transformadas. Transformada inversa de n de s es estrictamente igual a la transformada inversa de ¿quién? ¿Quién es n de s? Pues repasemos esto. Todo aquello que multiplica el cociente de 1 entre s a la n. Si nosotros relacionamos eso, pues inevitablemente 1 entre s más 1, perdón, sería nuestra n de s. Entonces aquí tendremos 1 entre s más 1 y listo. Bueno, de nueva cuenta, veamos si tenemos suerte con las respectivas tablas. Hay que checar 1 entre s más 1. Pues ¿La 7? según la 7, híjoles, no. Nosotros tenemos S lineal y ellos tienen S cuadrado. La 11, pero es menor, ¿no? Pero si usted tiene menos 5 y lo multiplica por menos, ya podría generar el número positivo. Entonces no habría realmente mucho problema. Así que nosotros podemos llevar a la expresión número 11 y trabajarla aquí. Por ejemplo, lo que le mencionaba hace ratito, vamos a pensar en, no sé, s a la más 8, s más 8, podría reescribirse como s menos 8. Y estaríamos cubriendo perfectamente al signo menos. Entonces, vamos a corroborar numeradores y denominadores por si las dudas, ¿no? Más vale prevenir y no lamentarnos después. 1 entre s más 1 se va a estar comparando con 1 entre s menos a. Ok, pregunta del millón. ¿Esto y esto pueden considerarse iguales? La respuesta es sí. Pueden considerarse iguales. ¿Por qué? Porque s más 1 es equivalente a s menos 1. Y estamos conservando el signo menos que nos exige la transformación. 1 y 1 pueden considerarse iguales, pues la respuesta es obvia, ¿no? Sí son iguales porque literalmente hablamos del mismo elemento y esto es buenísimo para nosotros porque significa que n de s está completa. No hay que agregar absolutamente nada. Y bueno, como está completa, vamos a darnos a la tarea de encontrar el valor de a. Para ello, nosotros tendríamos lo siguiente: s más 1 es igual a s menos a. Esta s y esta s se anulan. 1 es igual a menos a. Hay que cargarle el signo menos al costado opuesto de la ecuación y con ello llegamos a que a es igual a menos 1. Listo. ¿Qué vamos a hacer con a igual a menos 1? Pues sustituirlo en cierta expresión, ¿cuál? Precisamente esta de aquí. Y con ello nosotros podemos establecer que la transformada inversa de lo considerado n de s es estrictamente igual a ¿qué? A una exponencial cuyo exponente es precisamente menos t. Y listo. Ya tendríamos prácticamente todo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora con esto de aquí? Déjenme ver. Ya terminamos inversa. Ah, cierto. Tengo la transformada inversa de lo llamado n de s. Ya que yo obtuve
n, y ya que yo obtuve en este caso la inversa de lo llamado n de s, tengo que sustituir en la correspondiente ecuación. ¿Dónde la vamos a sustituir? Pues precisamente en esta de acá. Y para ello voy a retomar las diapositivas. Ahí nosotros tenemos que sustituirla. De ahí la importancia de que nosotros, por ejemplo, hayamos determinado a n, porque n marca la pauta para saber cuántas integrales yo voy a realizar. Obtuve 1, por lo tanto, nada más vamos a realizar una integral en esta ocasión. Por lo tanto, pues regresamos y tendríamos lo siguiente. Bueno, vamos a colocarlo mejor en otro color. Tendríamos entonces que la transformada de Laplace de lo considerado f de s sería igual a la transformada de Laplace de 1 entre s que multiplica a 1 entre s más 1. Y de acuerdo a la relación que nosotros vimos hace unos minutos, tendríamos la integral que va de 0 a t de la transformada inversa de lo considerado n de s. Obviamente vamos a integrar con respecto de t. Sustituimos otros datos y tendríamos la integral de 0 a t de e a la menos t diferencial de t. Bueno, hay que resolver esa integral y afortunadamente es muy sencilla. Vamos a continuar en otra hoja y tendríamos lo siguiente. Transformada inversa de f de s sería igual a menos por la integral que va de 0 a t de a la menos t diferencial de t. Esto se puede reescribir como menos e a la menos t que es evaluada de 0 a t. Aplicamos los respectivos extremos de integración y tendríamos menos una exponencial, bueno, sería menos e a la menos t, esto se mantiene intacto, menos y menos más e a la menos 0. 0 por menos 0, e a la 0, 1. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la transformada inversa de lo llamado f de s sería igual a menos e a la menos t más 1. Y bueno, de manera alterna, pues esto se reescribe como f de t. Ahí ya tenemos a la correspondiente transformada inversa de lo denominado f de s. Bueno, ya que tengo c y que tengo la transformada inversa de f de s, pues vamos a sustituir en la correspondiente ecuación. Entonces tenemos lo siguiente, sería 3, sustituir. Profe, Sí, después de que integró, ¿no le faltó un menos en la e de t? E menos t. un menos a la menos t. El paréntesis. No, porque tenemos esta integral, ¿no? Nosotros decimos u es igual a menos t, diferencial de u sería menos diferencial de t, sería menos 1, integral de 0 a t, y a la menos t diferencial de t. Este elemento de aquí se introduce para que el diferencial esté completo y quedaría un menos 1 afuera, lo cual pues se reescribiría de esta manera. Sí, ya vi que los factores, bueno, Sí, lo introduje y ya completamos el diferencial. Ok, bueno, vamos a sustituir ahora sí pues los datos obtenidos en la respectiva ecuación. Sustituir datos obtenidos en la
correspondiente ecuación. Bueno, ¿cuál es esa famosa ecuación? Pues esta de aquí. Esta ecuación, como mencionamos en su momento, involucra un pequeño cambio de variable. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros obtuvimos f de t, obtuvimos f de t menos c. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente lo siguiente. Tenemos que f de t se transforma en f de t menos c, lo cual, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de obtener, pues sería menos e a la menos t más 1, transformándose en menos e a la menos t menos c más 1. Bueno, en 1 no voy a colocar absolutamente nada porque no es una variable, es una constante. Las constantes permanecen igual. Establecido ya ese pequeño cambio de variable, podemos decir lo siguiente, que la transformada inversa de Laplace de e a la menos s que multiplica a 1 entre s por s más 1 va a ser estrictamente igual a lo siguiente. Menos e a la menos t menos 1 más 1, siendo todo esto multiplicado por u de t menos 1. Y listo. Ahí ya tendríamos a nuestra correspondiente solución final. Y ya acabamos. Entonces, recapitulando, pues verificamos formato, encontramos el valor de C, la inversa de f de s. Y este ejercicio me gustó porque da pie a que nosotros apliquemos pues otro teorema previamente conocido. Obviamente, de ahí viene pues la importancia de que nosotros estemos trabajando pues este paso número 1 que puede ser hasta cierto punto odioso, ¿no? Es decir, estar checando estructuras. Las estructuras son claves, las estructuras son muy importantes. Nosotros no podemos aplicar técnicas o teoremas, de manera indiscriminada. No se aplicó en su momento la inversa mediante la transformada como operador lineal, porque no tenemos a más de dos elementos sumándose o restándose. Aplicamos la técnica de la inversa mediante la transformada de una integral, porque esta estructura se ajusta precisamente a lo que exige la técnica. Que determinamos, pues encontramos a n, la inversa de lo que se llama n de s, y sustituimos en la correspondiente expresión, que es una integral o varias integrales actuando sobre la transformada inversa de lo llamado n de s en este caso. Aplicamos algunas expresiones, evaluamos los extremos y llegamos al correspondiente resultado. Entonces, repito, de ahí la importancia de que estén repasando las estructuras de cada una de las técnicas que hemos visto hasta el momento. Y sobre todo, cómo podemos jugar con la estructura o los elementos que yo tengo en la función a transformar. Puedo representarlos como la suma de dos elementos, puedo representarlo como el producto de un elemento A y un elemento B, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar ahora con otra técnica que se llama de la siguiente forma. Esto es la obtención de la inversa de Laplace mediante convolución. Este teorema, esta técnica de la inversa por convolución, únicamente va a aplicar en toda función en el dominio de Laplace que pueda expresarse de la siguiente manera, como el producto de dos elementos, no 3, no 4, no 5, solamente el producto de dos elementos. Una vez asegurada esa correspondiente estructura, la respectiva transformada inversa de Laplace, pues se va a poder expresar de la siguiente manera. ¿Qué es esto? Bueno,
esto se define precisamente como la integral de convolución, la cual, por cierto, tiene que ser continua en el intervalo de 0 a infinito. Analíticamente, ¿cómo se define? Bueno, pues se define de esta manera, como una integral que va de 0 a t, la cual actúa sobre f de tau por g de t menos tau diferencial de tau, siendo tau pues un elemento perteneciente al intervalo de 0 a infinito. Algo maravilloso y precioso de la integral de convolución es que esta, al igual que la suma y la multiplicación, resulta ser conmutativa. ¿Qué implica esto? Pues que nosotros podemos aplicar la relación contraria, es decir, g convolución f, la cual se estaría definiendo como una integral que va de 0 a t, y esta integral actúa sobre g de tau por f de t menos tau diferencial de tau. Bueno, con esta expresión y esta otra expresión, inevitablemente va a saltar una pregunta a nuestras mentes. ¿Cuál voy a elegir o cuál me conviene más? Bueno, nosotros podemos hacernos pues referencia a los siguientes enunciados. Si g de t es mucho más sencilla que f de t, es muy recomendable para nosotros realizar f convolución g. Pero si f de t es mucho más práctica que g de t, entonces es muchísimo más recomendable para nosotros realizar g convolución f. ¿Por qué plantearnos esto de cuál me conviene más o cuál me conviene menos? Bueno, recuerden que nosotros vamos a realizar este cambio de variable. Si el cambio de variable de t por t menos tau se aplica en una función que es complicada, bueno, pues se va a duplicar o triplicar el nivel de complejidad de la correspondiente integral, o en su defecto, el tiempo de trabajo que nosotros le estemos dedicando a dicha operación. Pero si t se cambia, perdón, si t por t menos tau se sustituye en una función que es práctica, que es sencilla, pues obviamente la complejidad no se va a elevar tanto y nosotros vamos a poder realizar una respectiva integral de manera mucho más práctica. Ahora, existe pues obviamente un tercer escenario, y ese tercer escenario es que nosotros hagamos uso de un correspondiente simulador. Y si nosotros contamos con los comandos para realizar la integral en dicho simulador, pues va a ser muy indistinto qué convolución yo vaya a utilizar. El resultado, sí, eso sí, tiene que ser estrictamente el mismo. Nada de que obtuve manzana y pera por otro lado, no. Obtenemos manzana o obtenemos pera. ¿Cómo aplicar esta transformada inversa mediante convolución? Pues con 3 pasos, que quizás pueden aumentarse a 4 o a 5. Paso número 1, verificar que se cumpla el formato, es decir, la función que yo voy a transformar puede representarse o reacomodarse como el producto de 2 elementos. Paso número 2, hay que obtener la inversa de lo llamado f de s de lo llamado g de s. Paso número 3, hay que hacer un cambio de variable, sustitución de datos en la ecuación correspondiente y la solución de la correspondiente integral. Porque sí, al existir una integral de por medio, pues nosotros tenemos que resolverla. Bueno, vamos a poner en práctica esta técnica y este proceso con los siguientes ejercicios. Vamos a obtener primero la transformada inversa de h de s, la cual, pues en esta ocasión, se define de la siguiente forma. Como 1 entre s más 2 por s más 1. Ok. Bueno, vamos a verificar formato, ¿verdad? Porque nosotros queremos aplicar la integral por convolución. Bueno,
¿Cuál es ese formato que pretendemos verificar? Pues el siguiente. F de S que multiplica algo llamado G de S. 1 entre S más 2 que multiplica a S más 1. ¿Se cumplirá el correspondiente formato? La respuesta es no. No se cumple porque aquí yo necesito dos elementos y acá nada más tengo uno, que sería estrictamente todo eso de ahí. De nueva cuenta, antes de que nosotros vayamos a concluir pues cosas que no son, es importante que tratemos de darle pues una segunda o tercera oportunidad a la función que pretendemos transformar de manera inversa. ¿A qué me refiero con ello? Pues darles otras representaciones, jugar con los elementos para ver si podemos llegar al producto de esos dos componentes. Bueno, f de s que multiplica a g de s. Vamos a decir lo siguiente, que toda esta h de s puede reescribirse como 1 entre s más 2 que multiplica a 1 entre s más 1. Hagámonos las preguntas de rigor. ¿Tienes una función que se puede representar como el producto de dos elementos? La respuesta es sí. Tengo un elemento f de s que para mí puede ser 1 entre s más 2 y tengo un elemento g de s que para mí en este caso sería 1 entre s más 1. Es decir, si tengo esos dos elementos que se están multiplicando. Por lo tanto, podemos establecer que sí, h de s cumple con el formato. Bueno, como cumple con el formato, vamos a darnos a la tarea de ir a nuestro paso número 2, que es obtener la transformada inversa de todo eso considerado f de s y g de s. Bueno, partiendo de izquierda a derecha, obviamente al realizar la correspondiente asignación, podríamos establecer lo siguiente, que f de s sería igual a 1 entre s más 2. Por lo tanto, la transformada inversa de f de s pues sería igual a la transformada inversa de 1 entre s más 2. Bueno, hay que ir precisamente a tablas, buscar una relación que se ajuste, medio se parezca o en su defecto, por la experiencia que acabamos de tener, pues aplicar otro teorema. Así que pues vamos a checar 1 entre s más 2, 1 entre s más 2. Pues la número 11, sí, yo también concuerdo con eso. Podría ser a lo mejor la 16, pero esa diferencia está elevada al cuadrado y nosotros no tenemos una diferencia elevada al cuadrado. Por lo tanto, sí, esta es la que mejor se ajusta a lo que nosotros tenemos. Bueno, entre que son peras o manzanas, repito, pues hay que ver que no falte nada, que todo esté completo. Y para ello vamos a comparar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Yo tengo aquí 1 entre s más 2 y se va a relacionar con 1 entre s menos a. Bueno, denominadores pueden considerarse iguales. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque s más 2 de manera alterna puede expresarse como s menos menos 2. Y aquí aparece el signo menos que nos exige propiamente la relación. Bien. Numeradores se consideran iguales. La respuesta es sí, porque literalmente hablamos del mismo ente. Por lo tanto, f de s está completa. Bueno, como está completa, vamos a darnos a la tarea de simplemente obtener parámetros, sustituir y concluir al momento con esta inversa. Bueno, s más 2 es igual a s menos a. Esto y esto se van.
llegamos a 2 igual a menos A, invertimos el signo y tendríamos que A es igual a menos 2. Bueno, ¿qué voy a hacer con este menos 2? Pues sustituirlo precisamente aquí. Transformada inversa de f de s. ¿A qué va a ser igual? Pues según esta ecuación, pues a una exponencial cuyo exponente es menos 2t. Y listo, ya tenemos nuestra primera transformada inversa. Falta una segunda. Y para esta segunda tendríamos que emplear ahora lo siguiente. Sería, vamos a utilizar el verde, GDS. GDS, pues ahora sí que por descarte tendría que ser igual a ¿qué cosa? A 1 entre S más 1. Por lo tanto, la transformada inversa de lo llamado GDS, pues sería igual a la transformada inversa de 1 entre S más 1, lo cual pues tiene que ser verificado en tablas. Aquí quizás ya no sea necesario que nosotros vayamos a checar una expresión en tablas, ya que esto de aquí pues concuerda mucho con la estructura de la expresión anterior. Por lo tanto, nada más voy a tomar esto de aquí, lo pegamos y verificamos, ¿no? Quizás pueda sonar sobrado, pero es mejor estar seguros y no cometer un error al final. 1 entre S menos A se relaciona con 1 entre S más 1. ¿Ok? Denominadores, vamos a decir que son iguales. ¿Por qué? Porque S más 1 puede representarse como S menos 1. No estamos cometiendo ningún pecado, todo es estrictamente igual. 1 y 1, pues eso sí está sobrado y decimos que son iguales porque literal es el mismo ente. Entonces, GDS está completa. Como está completa nuestro GDS, lo que vamos a hacer es simplemente calcular el parámetro, sustituir y concluir con esta segunda inversa. Bueno, S menos A se va a igualar con S más 1, S y S se anulan, menos A es igual a 1, este signo menos lo paso al otro costado y llegaría entonces a que A es igual a menos 1. Listo, ¿qué vamos a hacer con él? Pues sustituirlo aquí. Ajá, entonces tendríamos que la transformada inversa de lo llamado GDS va a ser igual a ¿qué cosa? Pues a una exponencial elevada a menos t. Y listo, ya tenemos ahí nuestra segunda transformada. ¿Qué voy a hacer con estos dos elementos que acabo de calcular? Pues acudir a mi punto número 3, que repito, es quizás el más elaborado de todos, y si ustedes lo consideran conveniente, pues dividirlo en otros dos pasos. Bueno, ¿cuál es ese paso número 3? Pues lo siguiente. Tenemos que aplicar un cambio de variable. Hay que sustituir en la respectiva ecuación y resolver la integral. Bueno, ¿a qué me refiero con cambio de variable? Bueno, ya sea en f de t o en g de t, nosotros vamos a realizar t por tau. Quieren hacer la tau así como un medio, un ganchito en la parte final. Y ya sea también en f de t o en g de t, pues nosotros vamos a tener que aplicar que t se transforma en t
menos tau. Aquí entra la pregunta del millón. ¿Dónde sustituir este cambio de variable para que la existencia pues no me sea tan difícil al momento de realizar la respectiva integral? Para tener referencia, pues nosotros podemos plantearnos quizás las dos integrales. Ya planteadas las dos integrales, pues decidir cuál a mi juicio es mucho más sencilla o mucho menos complicada. Entonces, vamos a empezar con pues la integral de convolución número 1, ¿no? Nuestra opción número 1. Opción 1, es decir, f convolución g. Esta f convolución g se define como la integral que va de 0 a t de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau. Bueno, integral de 0 a t. F de tau, ¿cuánto nos dio? Bueno, mejor dicho, f de t, ¿cuánto nos dio? E a la menos 2t. Cambiando t por tau, nos quedaría como e a la menos 2 tau. Vamos con g de t menos tau. G de t aquí está. Entonces, con base en el cambio de variable, tendríamos e a la menos t menos tau y diferencial de tau. Vamos a hacer algunos productos para tratar de simplificar y pues tener una mejor visión de lo que nosotros tenemos en cuanto a la integral y decidir si es realmente difícil o pues no es para nada complicada. Bueno, tendríamos entonces aquí la integral de 0 a t, e a la menos 2 tau, por e a la menos t, por e a la más tau, perdón, diferencial de tau. ¿Qué estamos observando aquí? Bueno, lo que estamos observando es que nosotros integramos con respecto de tau. Por lo tanto, todo elemento que no involucre a dicha variable puede considerarse como una constante y salir entonces de la respectiva integral. Por lo tanto, tendríamos esto como e a la menos t, que estaría multiplicando a una integral que va de 0 a t de una exponencial que se define como menos tau diferencial de tau. ¿Por qué escribí este elemento? Bueno, porque menos 2 tau más tau es precisamente menos tau. Ahí está nuestra integral número 1. Chequenla bien. Vamos a plantear nuestra opción número 2. Entonces, nuestra opción número 2 significaría lo siguiente. Tendríamos a g convolución f, lo cual se traduce en una integral que va de 0 a t de g de tau por f de t menos tau diferencial de tau. Hacemos los cambios pertinentes, integral de 0 a t, g de tau, pues quedaría entonces como e a la menos tau. Y luego tendríamos f de t menos tau, que sería e, vamos a recordar un poco, a la menos 2, que multiplica a t menos tau, y todo esto diferencial de tau. Desarrollamos un poco para tener mejor panorama, integral de 0 a t, e a la menos tau por e a la menos 2t por e sería menos y menos más, en la menos tau más tau diferencial de tau. Según yo, quedaría así nuestro correspondiente sustitución y menos 2t más tau diferencial de tau. Bueno, de nueva cuenta, todo elemento que no involucre a la variable sale de la integral.
Y esto nos llevaría entonces a lo siguiente. Integral de 0 a t de, bueno, miento. Sería e a la menos 2t por la integral de 0 a t por, bueno, actuando sobre e a la menos tau más tau diferencial de tau. Bueno, pues ahí podemos reducir un poco más, creo yo. Llegaríamos a la integral de 0 a t de e a la menos tau, no, miento. Sería e a la menos 2t, que multiplica la integral de 0 a t del diferencial de tau. ¿No le faltó multiplicar un menos 2 por el tau en la segunda exponencial? En la segunda, cierto. Gracias, entonces sería aquí 2, no sería, sería 2 tau. Entonces aquí tendríamos 2 tau. Aquí recorremos el diferencial de tau. Y sería e a la 2 e a la tau. Diferencial de tau. Ahora sí creo que ya está todo completo. Y pues ahí están ya las dos opciones. ¿Qué opción me gusta más? ¿La opción número 1 o la opción número 2? Bueno, pues creo que aquí sería un poco indistinto qué opción nosotros estaríamos trabajando. ¿Por qué? Porque pues f de t y g de t son prácticamente la misma función. Aquí tengo una exponencial y aquí tengo otra exponencial. Realmente no hay una forma pues muy específica de decir si sustituyo aquí se complica todo o si sustituyo acá pues se facilita todo. No, porque repito, estamos hablando de que f de t y g de t son prácticamente la misma función. Por lo tanto, elegir la opción número 1 o elegir la opción número 2 va a ser pues muy indiferente para nosotros. Pero bueno, ¿qué opción gustarían ustedes? La número 2. La número 2. Bueno, pues vamos a trabajarla, ¿no? Entonces, se toma nuestra opción número 2. Bueno, vamos a decir entonces que la transformada inversa de Laplace de f de s por g de s va a ser estrictamente igual a g convolución f, es decir, a esta exponencial elevada a menos 2t, la cual multiplica una integral que va de 0 a t y esta actúa sobre e a la tau diferencial de tau. Bueno, aquí creo es muy directo, ¿no? Y esto nos quedaría como e a la menos 2t, la cual estaría multiplicando a esta exponencial elevada a la tau, siendo evaluada de 0 a t. Bueno, aplicamos los correspondientes extremos de integración y tengo esta exponencial, la cual estaría multiplicando a e a la t menos e a la 0. E a la menos 2t estaría multiplicando a e a la t menos 1. Ustedes pueden realizar el producto, adelante, bienvenido, y si no, lo pueden dejar perfectamente así. Yo voy a desarrollarlo y tendremos entonces que esa transformada inversa de Laplace mediante la integral de convolución sería igual a ¿qué cosa? Pues a e a la menos t menos e a la menos 2t. Y con esto ya obtenemos el correspondiente resultado. Ahí. Y listo. Hemos concluido. No sé si hay alguna duda al momento aquí con esta transformada inversa mediante convolución.
No, profe, todo bien. ¿No? Bueno. Ahí está. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Entonces abrimos una nueva página. Pudimos aquí. Lo copiamos y lo pegamos. Bueno. Ahora tenemos la transformada inversa de h de s, que es menos 3 entre s a la cuarta potencia menos s al cubo. Vamos con nuestro paso número 1, el cual reitero es verificar formato. Ok, bueno, ¿qué es la estructura que nosotros pretendemos verificar para esta técnica, por supuesto? Pues sería la siguiente, f de s que multiplica a g de s. Y esto lo vamos a aplicar en menos 3 entre s a la cuarta potencia menos s al cubo. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues preguntarnos, ¿nuestra función h de s se puede representar o está manifestada, mejor dicho, como el producto de dos elementos? La respuesta es no, porque aquí estrictamente nada más tenemos uno. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de jugar con esta expresión para que quede el producto precisamente de dos componentes. Vamos a establecer la siguiente expresión y tendríamos lo siguiente. F de S multiplicada por G de S relacionándose con 1 entre S al cubo, que estaría multiplicando a quién? Por ejemplo, a menos 3 entre S menos 1. Si nosotros hacemos el producto de numeradores y denominadores, vamos a llegar a la expresión original y no hemos hecho daño a absolutamente nadie. Viene de nuevo a la pregunta. ¿Tu función a transformar ya puede expresarse como el producto de dos elementos? La respuesta es sí. Aquí tengo un elemento, dos elementos y en ambos casos existe un producto de por medio. Por lo tanto, ya nosotros podemos considerar que h de s sí cumple con el formato. Bueno, como cumple con el formato, vamos a acudir a nuestro paso número 2. Paso número 2, hay que determinar la transformada inversa de lo considerado f de s y de lo considerado g de s. Ok, bueno, respetando el orden de izquierda a derecha, nosotros podemos establecer que f de s es igual a 1 entre s al cubo. Por lo tanto, la transformada inversa de f de s sería igual a la transformada inversa de 1 entre s al cubo. Bueno, hay que ver si tenemos algo parecido en tablas y si no, pues hay que completar o buscar otro teorema. Entonces, 1 entre s al cubo, pues sería, según yo, la opción número 3. Podríamos considerar aparentemente la número 2, pero, oh sorpresa, el denominador de ellos es s cuadrada y nosotros tenemos s cúbica. La 1 mucho menos y de ahí en fuera pues ni siquiera se parecen en lo más mínimo. Por lo tanto, nos llevamos este elemento de aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande y listo. Viene la comparación de numeradores y denominadores. N factorial entre s a la n más 1 va a relacionarse con 1 entre s al cubo. Uy. Bueno, denominadores, ¿se pueden considerar iguales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de n más 1
nosotros podemos obtener un 3. Segunda pregunta, n factorial puede considerarse igual a 1. La respuesta es no. No se pueden considerar iguales, y es por lo siguiente. Si n factorial es igual a 1, pues esto implica inevitablemente que n es igual a 1. Si n es igual a 1, entonces nosotros tendríamos que s a la 1 más 1 sería igual a s a la 2, lo cual es muy distinto de s al cubo. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión con respecto a f de s? Pues que está incompleta. ¿Qué tengo que hacer para que esto se encuentre ya completo? Pues agregar ese elemento que hace falta. ¿Y quién sería estrictamente hablando? Pues n factorial, ya que fue lo que no concordó cuando nosotros revisamos los respectivos numeradores. Entonces, pues vamos a agregar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la siguiente relación. S a la n más 1 va a ser igual a s al cubo. N más 1 es igual a 3. N es igual a 3 menos 1. Por lo tanto, n es igual a 2. Y esto nos lleva a su vez a que n factorial es igual a 2 factorial, lo cual, pues según la calculadora, sería 2. Ya tengo mi n factorial. Hay que agregarlo. Para ello voy a utilizar una nueva página. Bueno, nosotros nos quedamos en que la transformada de f de s sería igual a la transformada de que 1 entre s al cubo. Bueno, agrego lo que hace falta, y lo que hace falta es precisamente 2 entre 2, para que no se altere absolutamente nada. Este elemento puedo sacarlo del operador. No, miento. Ese elemento permanece, mientras que este de aquí sí puede salir del operador, ya que yo puedo reexpresar esta expresión de esta manera. Transformada inversa de 1 entre 2, lo cual multiplica a 2 entre s al cubo. Esto se considera constante, esto de aquí se considera función, y las constantes pueden salir perfectamente del correspondiente operador. Por lo tanto, aquí tendríamos 1 entre 2, que multiplica la transformada inversa de 2 entre s al cubo. Ahora sí, creo que ya estamos completos y nosotros podemos decir entonces que la transformada inversa de lo llamado f de s es igual a ¿qué cosa? Pues un medio que multiplica a, vamos a ver, t a la n, y n es 2, pues entonces a t al cuadrado. Y si ya nos deshacemos del corchete cuadrado, pues esto sería un medio que multiplica a t al cuadrado. Listo, ahí ya tenemos nuestra primera transformación. Vamos con la segunda. Y la segunda relaciona lo siguiente. Sería g de s. ¿Sería igual a qué? Bueno, pues si ya utilizamos a 1 entre s al cubo, hay que utilizar a menos 3 entre s menos 1. Bueno, aplicamos la transformada inversa. Y entonces tendríamos lo siguiente, transformada inversa de menos 3 entre s menos 1. Hay que jugar con esta expresión. Voy a tomar este menos 3 y lo voy a sacar del operador transformada inversa. Y llegaría entonces a menos 3 que multiplica la inversa de 1 entre s menos 1. Con esto yo tengo la esperanza de encontrar pues una expresión que sí se ajuste mucho mejor. Ya la hemos trabajado anteriormente, pero de nueva cuenta hay que verla de nuevo. Sería la número 11, porque ellos tienen 1 entre la diferencia de dos elementos lineales y yo tengo también 1.
y pues también hasta cierto punto la diferencia de elementos lineales. Así que pues vamos a copiar esto de aquí. Lo pegamos y pues checamos, ¿no? Entonces, 1 entre S menos A se relaciona con 1 entre S menos 1. Numeradores se consideran iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque S menos 1, bueno, aquí de hecho ya no tendríamos que hacerlo, ¿no? Está muy directo. Aquí tengo la diferencia de dos elementos lineales, por lo cual concuerdan perfectamente bien los denominadores. Vamos con los numeradores. Estos se consideran iguales, pues sí, es bastante obvio, ya que resulta ser pues el mismo elemento. No hay que agregar afortunadamente nada aquí y podemos decir que G de S está completa. Bueno, como está completa, entonces vamos a obtener el correspondiente parámetro. Y podríamos decir en todo caso que aquí, bueno, esa A no se tacha, que A es igual a 1. ¿Qué voy a hacer con esta A igual a 1? Pues sustituirla perfectamente aquí. Transformada inversa de G de S va a ser igual a ¿qué? Pues sería igual a menos 3, estaría multiplicando a una exponencial elevada a la t. Y listo, ya tendríamos la segunda transformada que nos exige el paso número 2. Bueno, vamos con el último paso, el cual se define de la siguiente manera, como cambio de variable, sustitución en la correspondiente ecuación, y hay que resolver la integral. Entonces abrimos aquí, pegamos y sustituimos. Bueno, antes de empezar con los cambios de variable, hay que checar mi f de t y mi g de t. F de t, ¿a qué fue igual? A un medio que multiplica t al cuadrado. G de t, ¿a qué fue igual? A una exponencial que está elevada a la t y que es multiplicada por menos 3. Bueno, hay que destacar el hecho de que pues tenemos funciones f de t y g de t que en cuanto a familia pues sí resultan ser muy distintas. Una es un polinomio y la segunda es una exponencial. Por lo tanto, aquí sí se estaría marcando mucho el hecho de ver en cuál me va a perjudicar menos realizar la sustitución de t por t menos tau. Si a simple vista no lo puedo observar, de nueva cuenta, marco mis opciones y veo cuál es la mejor para la causa. Entonces vamos a empezar con la opción número 1. Es decir, tenemos f convolución g. Y esto es la integral que va de 0 a t de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau, lo cual, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, pues sería la integral de 0 a t de f de tau, como nos quedaría, pues un medio que multiplica a tau al cuadrado, lo cual multiplica a su vez a g de t menos tau y quedaría pues de la siguiente manera como menos 3, vamos a mejor a marcarlo así, que multiplica una exponencial elevada a la t menos tau y todo esto diferencial de tau. Vamos a sacar algunos elementos, menos 3 medios que multiplican a la integral, tau al cuadrado, por e a la t, por e a la menos tau, diferencial de tau. Bueno, saquemos a quien nada tiene que hacer ahí, que es precisamente esa exponencial,
y llegaríamos ya de manera final a menos 3 entre 2, que multiplica la integral de 0 a t de tau al cuadrado por una exponencial elevada a menos tau diferencial de tau. Ahí está nuestra opción número 1. Chequenla bien. ¿La consideran complicada o pues algo trabajable? Ustedes que son expertos integrando, ¿consideran eso complicado o tranquilo? Pues largo, ¿no? Largo, pero complicado realmente no creo que sea así. Tendremos que aplicar inevitablemente integración por partes en por lo menos 2 ocasiones. Hay que encontrar a U, hay que encontrar a V, diferencial de U, diferencial de B, aplicar algunos productos y evaluar. Vamos a dejarlo en un poco largo. Ok. Veamos la opción número 2. Esto es G convolución F y se define como la integral de 0 a t de G de tau por F de t menos tau diferencial de tau. Ok, sustituimos G de tau, ahora quedaría como menos 3 por E a la tau, lo cual estaría multiplicando a un medio que multiplica t al cuadrado y esa t se transforma en t menos tau y todo esto al cuadrado, diferencial de tau. Bueno, menos 3 entre 2, que multiplica la integral de 0 a t de e a la tau por t menos tau al cuadrado, diferencial de tau. Ahí está nuestra opción número 2. Bueno, opción 1, opción 2. ¿Cuál les gustaría más resolver? Piensen que están en su examen y que es el ejercicio que nos va a salvar la vida. Si lo aprobamos, bien pasamos, si no, pues a final, ¿verdad? ¿Cuál opción elegirían ustedes? La 2. ¿La 2? La primera, ¿no? Bueno, Yo también la primera. ¿Por qué la segunda no? Compañeros que eligieron la primera. Por lo que está en paréntesis. Uno. Sí, por eso. Sí, principalmente por eso, ¿no? ¿Qué implica esto? Que nosotros realicemos ese cuadrado. Hecho el cuadrado, multiplícalo por este amigo. Ya que lo multiplicaste por este amigo, fracciona esos 3 elementos en 3 integrales. Ya que están las 3 integrales, saca todo aquello que nada tiene que ver con la variable con respecto a la cual se va a integrar. Y de ahí empieza a aplicar pues otras técnicas como integración por partes, cambio de variable, y se va a volver pues un trabajo mucho más laborioso para nosotros. Por lo tanto, yo, al igual que sus dos compañeros, consideramos que es mucho mejor opción trabajar con esta de aquí. Sí, aplico 2 reglas de las cadenas, pero una sola expresión, no a 2. Y eso pues definitivamente se va a agradecer en cuanto a tiempo y esfuerzo. Pero recuerden, si ustedes son de retos, pues adelante, nos vamos con la opción 2 y tenemos que llegar sí o sí al mismo resultado. Bueno, establecida la opción ganadora por vía democrática, podemos entablar lo siguiente, que la transformada de Laplace de lo considerado f de s por g de s, en nuestro caso, se definió como f convolución g. De acuerdo a los datos que tenemos, pues tenemos que es la transformada inversa de menos 3
entre s a la cuarta potencia menos s al cubo, lo cual sería estrictamente igual a menos 3 medios que multiplican a la integral de 0 a t de de tau al cuadrado, perdón, por e a la menos tau diferencial de tau. Vamos a echarle un poco la mano a la correspondiente integral mediante software. Profe, Ajá. ¿qué le pasó a la exponencial de t? Exponencial de t. Pues simplemente no la escribí. Por aquí tenía que andar. E a la t. Ahí está. Gracias. Entonces, si aquí andaba. Ahí está. Entonces, E a la t. Ahora sí, vamos a echarle la mano a esta integral con nuestro amigo matemática. Bueno, ahí está una hoja lista y vamos a agregar los elementos. Sería menos 3 medios que multiplican a una exponencial cuyo argumento es t. Esta exponencial y ese menos 3 medios se están multiplicando a una integral el cual va a tener pues dos grandes argumentos. Coloco una coma y primer argumento pues precisamente lo que vamos a integrar para tener pues como una notación más adecuada a lo que nosotros escribimos. Podemos utilizar la pestaña paletas, ayudante de escritura. Esperemos que abra. Ahí está. Y podemos hacer uso de estos elementos que sería propiamente composición tipográfica. ¿Qué tengo, por ejemplo, en lo que voy a integrar? Pues una tau elevada al cuadrado. Bueno, coloco el 2 para que no se me olvide. Voy a escribir a tau, me voy a la pestaña que literalmente se encuentra a la derecha y empiezo a buscar las opciones. Cada opción me indica el nombre de la letra en griego, ¿no? Entonces, esta es que yo acabo de seleccionar es Z. Por ejemplo, la que está abajo es precisamente tau. Así que le doy clic. Listo. Ya tengo algo que se parece mucho más a lo que yo escribo, ¿no? Bueno, todo eso está siendo multiplicado por una exponencial cuyo correspondiente argumento es menos tau. De nueva cuenta, escribo exponencial. Esa se puede escribir así. O vamos a intentarla de otra manera. Sería, aquí está una E. A ver si no nos mete en problemas. Y coloco mi tau. Ahí están, menos tau. Aquí. Y listo. Bueno, vamos con el segundo gran argumento. Abro, cierro llaves, escribo 2 comillas. Primer elemento en este par de llaves, pues con respecto a qué voy a integrar. Y voy a integrar con respecto de tau. Segundo elemento, pues sería precisamente mi extremo inicial, 0. Último elemento, mi extremo final, que en este caso sería t. Bueno, ya tengo mi integral. Simplemente aplicamos Shift Enter y esperamos al resultado. Bueno, no funcionó escribirlo así. Probablemente esa letra esté utilizada para otra cosa. Así que, pues vámonos a lo seguro. Y lo seguro sería lo siguiente. Exponencial de menos tau. Y ahora sí, Shift y Enter. Ahí está. Sí, entonces esa letra E posiblemente esté reservada para otra cosa. Vamos a simplificar para tener algo mucho más agradable. Y listo. Ahí nos queda ya todo nuestro elemento. Entonces simplemente copiamos.
pegamos y establecemos que la transformada inversa de Laplace del cociente de menos 3 entre s a la cuarta menos s al cubo, pues es igual a ¿qué? A 3 menos 3 por e a la t más 3 por t más 3 entre 2 por e por t al cuadrado. Y listo, esto ya sería absolutamente todo. Nada más déjenme ver si ahí está. Y listo. Con esto ya obtuvimos la correspondiente transformada inversa de Laplace. Si nosotros aplicamos la transformación directa y después de cierto álgebra, inevitablemente tenemos que llegar a esta expresión. Bueno, esto ahora sí ya sería todo con respecto a la transformada inversa de Laplace mediante la integral de convolución. Vamos a ver otra técnica, la cual como tal no es un teorema, pero sí nos va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos obtener transformadas de Laplace que vamos a encontrar con mucha frecuencia al momento de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, regresamos a nuestra presentación y damos clic aquí. Esta técnica se llama precisamente fracciones parciales. Las fracciones parciales, como ustedes lo pueden observar, son una representación alterna que nosotros le vamos a dar a esas funciones en el dominio de Laplace que se pueden expresar mediante una función racional PDS entre QDS. Hay que resaltar que una función racional se compone precisamente por el cociente de dos polinomios. Aquí, en fracciones parciales, es muy importante que el polinomio que se encuentra en el denominador, es decir, QDS, en cuanto a grado, sea mucho mayor o mayor a PDS. Si PDS tiene un grado 2, QDS tiene que tener por lo menos un grado 3. Si PDS tiene un grado 1, por lo menos QDS debe de tener un grado 2. De no satisfacerse esa pequeña condición, fracciones parciales no puede ser aplicable. Para que nosotros podamos obtener esta representación alterna, es muy importante que hagamos uso de dos ingredientes. Ingrediente número 1, constantes reales, e ingrediente número 2, factores elementales de QDS. ¿Cuáles son los factores elementales de QDS? Pues esos elementos que pues son lo más básico del correspondiente polinomio y que al multiplicarlos entre sí, pues nos van a regresar precisamente a este elemento de acá. ¿Por qué utilizar fracciones parciales? Porque tanto en el cálculo integral como en ecuaciones diferenciales son muy utilizados. ¿Debido a qué? Debido a que ayudan a simplificar una expresión que en apariencia es muy complicada en términos mucho más sencillos de trabajar. Y si nosotros podemos laborar con elementos más sencillos y más prácticos, pues mucho mejor. Obviamente, como vamos a ver el día viernes, pues habrá un precio que pagar. Pero bueno, nada se da sin recibir precisamente algo a cambio. Los factores elementales de lo considerado QDS pueden clasificarse en dos grandes grupos. Número 1, elementos lineales. Número 2, elementos cuadráticos. Ya sea esta o esta categoría, nosotros vamos a poder encontrar otras dos subcategorías. Y esas dos subcategorías son precisamente elementos lineales no repetidos, elementos cuadráticos no repetidos o elementos cuadráticos repetidos. Vamos a ver a continuación al menos las correspondientes estructuras que nosotros encontraríamos en cada uno de estos casos con base, repito, en el hecho de que los factores elementales de QDS sean lineales repetidos o, por ejemplo, cuadráticos y repetidos. Bueno, primer caso o primer escenario. QDS es un producto de factores lineales distintos. Si esto se llega a cumplir, entonces QDS se va a poder reescribir
de la siguiente manera. Y con base en ello, pues nosotros vamos a poder reescribir, gracias a esta nueva técnica, pues nuestra relación PDS entre QDS de la siguiente forma. ¿Qué hay que destacar aquí? Bueno, una cosa principalmente, que los elementos A, B y C van a pertenecer sí o sí a los reales. Y vamos a tener tantas constantes C como factores lineales no repetidos. Esto es relacionado con el caso número 1. Vamos con el caso número 2. Tenemos una QDS que es un producto de factores lineales donde algunos, o si no bien todos, llegan a repetirse. Si QDS tiene un factor lineal que se repite K veces de la forma A sub 1 por S más B sub 1, entonces la correspondiente descomposición en fracciones parciales va a tener K términos de la siguiente forma. ¿Qué hay que destacar aquí? Pues de nueva cuenta que las constantes A, B y C pertenecen a los reales. Y si yo tengo, por ejemplo, un factor lineal que se repite 3 veces, entonces deberé de tener 3 cocientes. Si tengo un factor lineal que se repite 2 veces, pues nada más voy a tener 2 cocientes. Si tengo un factor lineal que se repite 1000 veces, pues yo deberé de tener 1000 veces ese respectivo cociente. Muy importante aquí, este 1, este 2 y esta acá, pues indican precisamente el número de veces que yo voy a encontrar ese factor lineal que se repite. Bueno, esto es el caso número 2. Caso número 3. Nuestro denominador contiene factores cuadráticos irreductibles que no se repiten. Si nuestra QDS tiene un factor cuadrático que no se repite de la forma AS cuadrada más BS más C, entonces la correspondiente descomposición en fracciones parciales va a contener un término de la siguiente forma. De nueva cuenta, A, B, C, E y F van a pertenecer a los reales. Y vean algo muy curioso. Como ya tenemos factores cuadráticos en el denominador, el correspondiente numerador tiene que ser de grado 1. Y hay que aparezca precisamente esta S que está elevada a la potencia 1. Ahora, ¿por qué decir que son cuadráticos irreductibles? Bueno, porque si nosotros intentamos reducir un poco más esos factores, vamos a llegar a términos no reales, es decir, estaremos obteniendo términos o elementos complejos o imaginarios, lo cual no es malo, pero no vamos a estar trabajando en este curso ya que principalmente operamos con variable real. Un ejemplo de esto sería lo siguiente: S cuadrada más 9 igual a 0. Bueno, si yo pretendo reducir, pues tendríamos lo siguiente: S cuadrada es igual a menos 9, S es igual a más menos la raíz de menos 9, y bueno, pues esto inevitablemente nos habla de un número imaginario. Por eso, repito, es que se les conoce como no irreductibles, porque llegaríamos a elementos complejos o imaginarios. Último caso. El denominador QDS contiene un factor cuadrático irreductible y repetido. Si QDS contiene un factor cuadrático que se repite K veces y tiene la siguiente forma, pues inevitablemente la descomposición en fracciones parciales de nuestra relación PDS entre QDS va a contener K términos de la siguiente forma. Que hay que destacar lo siguiente: A, B, C, E y F pertenecen a los reales. Si yo tengo un factor que se repite 2 veces, bueno, voy a tener un cociente y 2 cocientes. Si tengo un factor que se repite 5 veces, pues tendría
un cociente, 2 cocientes, 3 cocientes, 4 cocientes y 5 cocientes. Y bueno, de nueva cuenta, ¿por qué se le considera irreductible? Porque si nosotros queremos descomponerlo todavía en algo mucho más básico, estaríamos llegando a elementos complejos o imaginarios. Bueno, esos son los 4 escenarios que nosotros estaremos manejando. ¿Cómo resolver una transformada inversa mediante todo esto? Pues utilizando la siguiente guía. Primero, hay que verificar que la función a transformar, por supuesto, de manera inversa, pueda representarse o reacomodarse como el cociente de 2 polinomios, donde el polinomio que se ubica en el denominador tiene que ser de grado mayor. Paso número 2. Hay que determinar los factores elementales de Q de S, clasificarlos y aplicar las correspondientes fracciones parciales. Paso número 3. Ya establecida la representación mediante fracciones parciales, a cada término de la nueva ecuación hay que aplicarle
Bueno, saludos compañeros. Hay que determinar los factores elementales de QDS, clasificarlos y aplicar las correspondientes fracciones parciales. Paso número 3, ya establecida la representación mediante fracciones parciales, a cada término de la nueva ecuación hay que aplicarle nuestras tablas o nuestros teoremas. Y ya, aplicando nuestras tablas o nuestros teoremas, nosotros tendríamos, pues sin problema alguno, la correspondiente transformada inversa de Laplace. ¿Dónde está la parte fuerte de todo esto? Pues inevitablemente en el punto número 2. Porque nosotros tenemos que hacer uso y habilidad, pues, de nuestras cualidades para poder factorizar y para poder distinguir si tengo algo lineal, cuadrático, lineal no repetido, lineal repetido, cuadrático repetido o cuadrático no repetido. ¿Dónde está el precio a pagar que yo les mencionaba hace unos minutos? Pues precisamente en este punto número 2, y me refiero específicamente a la solución de sistemas de ecuaciones. Si no tenemos todavía muy fresco el hecho de cómo resolver un sistema de ecuaciones, bueno, pues llega el momento de realizar pues el correspondiente repaso de nuestros apuntes. Les aviso de una vez para que estén preparados. Este es un proceso un poquito largo, ¿ok? Entonces vamos a hacer pues lo más pacientes que se pueda, porque pretendo que veamos todos los casos y ustedes tengan pues un panorama lo más amplio de las opciones que se les pueden presentar y así pues no tener ningún inconveniente cuando se les presente cierto ejercicio. Bueno, si el tiempo también lo permite, el día viernes estaríamos trabajando con la resolución otra vez de ecuaciones diferenciales, pero ya mediante Laplace. Vamos a ver que es un proceso bastante atractivo, un poquito largo, pero al final de cuentas se agradece porque estaríamos haciendo a un lado procesos como separar variables, hacer cambios de variables, aplicar determinantes, todo eso va a quedar a un lado. Es como más frontal el asunto, un poquito lento, pero mucho, mucho más frontal. También esperemos a ver si nos da tiempo de trabajar los sistemas de ecuaciones diferenciales. Y bueno, ya con ello estaríamos acabando nuestro tema número 3. Bueno, vamos a dejar entonces aquí